La tarde caía sobre San Cristóbal con un resplandor anaranjado que bañaba las calles empedradas y las fachadas de adobe. El aire olía a pan recién horneado, mezclado con el humo tenue de las cocinas de leña. Era un día común, tranquilo, como tantos otros en aquel pueblo enclavado entre montañas y rodeado de campos de maíz. Los niños jugaban en la plaza. Las campanas de la iglesia repicaban suavemente, llamando a la misa de la tarde, y los comerciantes del mercado guardaban sus puestos. Todo parecía estar en armonía, hasta que un estruendo rompió la calma. Un vidrio se hizo añicos con un golpe seco, y luego otro, y otro más. Los gritos comenzaron a surgir de entre los fieles que corrían a refugiarse. El eco de las piedras reventando los vitrales de la iglesia resonó como si el mismísimo cielo se quebrara en pedazos. La música que provenía de los altavoces parroquiales se detuvo, y por un instante el silencio se mezcló con el polvo de vidrio suspendido en el aire. Los ojos del pueblo entero buscaron al responsable, y ahí estaba él, un hombre de mirada dura, rostro cansado y manos endurecidas por el trabajo, que lanzaba piedras con rabia contenida. Amigos y amigas, antes de seguir con esta historia impactante, les invito a suscribirse al canal para que no se pierdan relatos que no solo cuentan hechos sorprendentes, sino que también tocan el corazón y nos dejan una enseñanza profunda. Ese hombre se llamaba Mateo Ramírez y era bien conocido en San Cristóbal. Tenía alrededor de 35 años, aunque el peso de su vida lo hacía parecer mayor. Su piel estaba curtida por el sol de los campos, sus ropas gastadas y sus pasos inseguros por el exceso de alcohol. Muchos lo evitaban por su carácter áspero y su lengua rápida para la ofensa, pero pocos sabían la magnitud de la amargura que lo consumía por dentro. Mateo había crecido en la pobreza, hijo de un campesino rudo que descargaba su frustración con los golpes y de una madre que callaba más de lo que debía. Desde niño aprendió a desconfiar de las promesas, a mirar con recelo a quienes hablaban de fe y milagros, pues en su casa nunca llegaba alivio alguno. Esa rabia lo había acompañado toda la vida, creciendo como un fuego bajo las cenizas, hasta estallar en aquel día en que decidió tomar piedras y arrojarlas contra los vitrales sagrados. Mientras la gente corría, algunos murmuraban: «Está loco, que lo detengan, ¿cómo se atreve a profanar la casa de Dios?». Pero Mateo no escuchaba nada. En su interior había un torbellino. Cada piedra que lanzaba era un grito contra lo que sentía como abandono divino, un reclamo silencioso por las veces que había pedido ayuda sin recibir respuesta. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con un fuego extraño, mezcla de dolor y rabia. El sacerdote, don Aurelio, un hombre de cabellos grises y voz serena, salió al atrio intentando calmar a la multitud. No gritó, no corrió. Se quedó en pie mirando a Mateo con una mezcla de tristeza y compasión, como si comprendiera que aquel ataque no era contra los vitrales, sino contra algo mucho más profundo. En ese momento, los niños que jugaban en la plaza se detuvieron en seco, las mujeres se persignaron, y los hombres quedaron paralizados sin saber si acercarse o huir. El aire se volvió denso, como si el tiempo se suspendiera en ese instante. Mateo, con el pecho agitado y la frente sudorosa, sintió que el eco de los golpes se mezclaba con el latido de su corazón, cada vez más fuerte, cada vez más desbocado. Lo que nadie sabía era que esa tarde no terminaría como cualquier otra. El pueblo entero sería testigo de algo que marcaría sus vidas para siempre, y que cambiaría el destino de aquel hombre que había convertido su dolor en piedras contra los vitrales. Mateo Ramírez no nació con el corazón endurecido. Su infancia, aunque marcada por la pobreza, estuvo llena de momentos que pudieron haber sido dulces si no hubieran sido opacados por la violencia y la resignación. San Cristóbal, con sus montañas verdes y cielos abiertos, ofrecía un paisaje hermoso, pero dentro de su casa la belleza no tenía espacio. Su padre, Evaristo Ramírez, era un campesino fuerte, de manos ásperas y carácter explosivo. Cuando el trabajo en el campo no rendía lo suficiente
o el dinero no alcanzaba, descargaba su frustración con insultos y golpes. Su madre, doña Carmen, soportaba en silencio. Con ojos cansados y voz baja, trataba de mantener un equilibrio imposible entre proteger a sus hijos y sobrevivir a la furia de su marido. En medio de todo eso, estaba Isabel, la hermana menor de Mateo, una niña de mirada brillante y sonrisa frágil que parecía sostenerse de la fe como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. «Mateo», le decía Isabel con ternura, «mamá dice que si rezamos fuerte, Dios escucha». Él, con apenas 8 años, la miraba con rabia contenida. «¿Y de qué sirve? Rezamos para que papá no grite, y sigue gritando. Rezamos para que no nos falte comida, y seguimos con hambre». Isabel no respondía. Solo juntaba las manos y cerraba los ojos con fe inquebrantable, mientras su hermano aprendía a mirar al cielo con resentimiento. El golpe más fuerte en su niñez no vino de los puños de Evaristo, sino de la enfermedad. Isabel enfermó de los pulmones a los 9 años. Tosía sin descanso y sus noches eran largas, ahogadas en fiebre. Mateo, aún niño, veía cómo su madre se desvelaba cuidándola, preparando tés de hierbas, encendiendo veladoras frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. El sacerdote, don Aurelio, todavía joven en aquel tiempo, visitaba la casa y rezaba por la salud de la pequeña. «Confíen en el Señor», decía con serenidad. «Él sabe lo que hace». Pero Mateo no podía aceptar esas palabras. Cada día que veía a su hermana más débil, más rabia acumulaba. A escondidas lloraba en los rincones de la casa, mordiendo sus labios para no gritar. Para él, la oración era una burla, un eco vacío que no traía alivio. Una madrugada, mientras Isabel respiraba con dificultad, Mateo se acercó a ella. «¿Tienes miedo?», preguntó con voz entrecortada. «No, Mateo», respondió la niña con una sonrisa débil. «Jesús está conmigo». Él quiso creer, quiso aferrarse a esas palabras, pero dentro de sí solo había desesperación. Los días pasaron, y aunque Isabel logró sobrevivir a la enfermedad, su fragilidad quedó marcada para siempre. Eso, lejos de tranquilizar a Mateo, se convirtió en un recordatorio constante de que la vida era injusta y Dios parecía indiferente. En la escuela, Mateo no era como los demás niños. Siempre serio, siempre distante, prefería las peleas a los juegos. Cuando alguien se burlaba de su ropa gastada o de su silencio, respondía con golpes. Los maestros lo señalaban como problemático, pero ninguno veía las sombras que cargaba en casa. La única vez que intentó acercarse a la iglesia fue obligado por su madre. Doña Carmen lo llevó a una misa especial por la salud de Isabel. Entre cantos y rezos, Mateo se sintió ahogado. Observaba a la gente de rodillas, suplicando con lágrimas, y en lugar de sentir esperanza, le nacía una pregunta amarga. ¿De qué sirve todo esto? Al salir, se soltó de la mano de su madre y murmuró: «Nunca más quiero venir aquí». Doña Carmen lo miró con tristeza, pero no dijo nada. A partir de ese día, Mateo comenzó a forjar el muro que lo separaría de la fe. Mientras su hermana encontraba consuelo en los rezos, él encontraba solo vacío. Ese contraste se convertiría en la raíz de su resentimiento, un resentimiento que crecería con los años, alimentado por cada promesa incumplida y cada lágrima derramada en silencio. Lo que nadie imaginaba era que esas heridas, escondidas en lo profundo de su infancia, serían las mismas que lo arrastrarían a un camino oscuro y, al mismo tiempo, las que un día abrirían la puerta a una experiencia que lo confrontaría con lo divino. Los años pasaron, y aquel niño lleno de rabia silenciosa se convirtió en un hombre endurecido por la vida. Mateo Ramírez ya no buscaba consuelo en nada, ni siquiera en sí mismo. Sus días transcurrían entre trabajos mal pagados y noches interminables en cantinas donde el aguardiente era su único compañero fiel. El sol del amanecer lo encontraba a menudo con la cabeza sobre una mesa de madera pegajosa, rodeado de vasos vacíos y risas apagadas. En San Cristóbal, todos lo conocían.
Algunos lo miraban con lástima, otros con desprecio. Era el Mateo, el que tomaba cualquier trabajo por unas monedas y lo abandonaba si la frustración podía más que la paciencia. A veces trabajaba como albañil, cargando costales de cemento bajo el calor implacable. Otras ayudaba en el mercado, levantando cajas de frutas y verduras para comerciantes que lo contrataban por un día y luego lo despedían sin mirar atrás. La pobreza no era ajena al pueblo, pero en Mateo había algo distinto, un desdén hacia todo lo que representara esperanza. Mientras otros acudían a misa los domingos, él prefería las sombras de la cantina, donde encontraba un refugio en las palabras ásperas de hombres tan desilusionados como él. «¿Qué caso tiene?», decía uno de ellos, llamado Tomás, con los ojos rojos por el alcohol. «Trabajamos como burros y nunca vemos el fruto». «Exacto», respondía Mateo golpeando la mesa con la mano. «¿Y los que van a rezar qué reciben?». «Nada. Los he visto llorar frente al altar y seguir igual de pobres». Las conversaciones se llenaban de quejas, burlas contra la iglesia y relatos de injusticias. Era un círculo que reforzaba la amargura de Mateo, alimentando su convicción de que la fe no servía más que para someter a los débiles. Sin embargo, en su interior había momentos de silencio que lo atormentaban. En esos instantes, cuando el bullicio de la cantina se apagaba y quedaba solo en la penumbra de su cuarto, los recuerdos de su hermana Isabel y de su madre volvían como fantasmas. Isabel seguía insistiendo en su fe, visitando la iglesia y participando en actividades comunitarias. A veces lo buscaba, tratando de convencerlo de cambiar de vida. «Hermano, no tienes por qué vivir así», le decía con voz firme pero compasiva. «Dios no te ha abandonado, eres tú quien se ha cerrado». Mateo la interrumpía con sarcasmo. «¿No me ha abandonado? Mira mis manos llenas de callos, mi estómago vacío, mi vida hecha pedazos. No hables de Dios conmigo». Isabel lo escuchaba sin responder, consciente de que detrás de esas palabras había un dolor que él nunca quiso admitir. La rutina de Mateo estaba marcada por un ciclo interminable: trabajar lo suficiente para ganar unas monedas, gastarlas en alcohol y volver a comenzar. Sus ojos reflejaban cansancio, su cuerpo empezaba a resentir el exceso de bebida, y su alma se consumía lentamente en una desesperanza silenciosa. A pesar de todo, había algo en su mirada que lo distinguía de los demás bebedores. No era simple resignación, sino una furia contenida, como si esperara un motivo para estallar contra aquello que lo había herido desde niño. Una tarde, sentado frente a una botella medio vacía, Tomás le preguntó: «Mateo, ¿qué harías si tuvieras enfrente al mismo Dios?». Él rió con amargura. «Le lanzaría piedras, una por cada vez que lo busqué, y no me respondió». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, cargadas de un rencor que no era simple charla de borrachos. Mateo lo sentía de verdad. Y aunque nadie lo sabía aún, esas palabras eran un presagio de lo que vendría. La rutina del desencanto se había convertido en una cárcel invisible, una cadena que lo mantenía atado a la amargura. Cada día era igual al anterior, y cada noche lo hundía un poco más. Lo único que faltaba era la chispa que encendería ese fuego interno que ya ardía en silencio dentro de él, esperando el momento de salir a la luz. El pueblo de San Cristóbal se preparaba para sus fiestas patronales con un fervor que llenaba las calles de música, aromas y colores. Era septiembre, y el aire olía a pólvora de cohetes, a tamales envueltos en hojas de maíz y a flores frescas que adornaban altares y balcones. Los vendedores ofrecían buñuelos crujientes, elotes con chile y limones recién partidos. Los niños corrían con globos, mientras las mujeres colgaban banderitas de papel picado que se mecían con el viento. La iglesia del pueblo, corazón de las celebraciones, brillaba con sus vitrales iluminados por el sol de la tarde. Campanas repicaban anunciando la procesión, y los fieles se reunían en torno al atrio con velas y cantos. Había una atmósfera de unión, de esperanza, de esa fe sencilla que se transmitía de generación en generación.
Entre la multitud, sin embargo, había alguien que no compartía esa alegría. Mateo Ramírez observaba todo desde la sombra de un jacarandá, con los brazos cruzados y la mirada cargada de resentimiento. Los colores que para los demás eran símbolo de celebración. Para él eran un recordatorio de un Dios que nunca respondió a sus súplicas. El bullicio lo irritaba. Los cantos le parecían falsos, las sonrisas hipócritas. Veía a hombres y mujeres levantar sus manos al cielo y sentía un nudo en la garganta. Su corazón latía con fuerza, no por emoción, sino por un enojo acumulado que buscaba salida. Un vecino lo saludó desde lejos. «Mateo, ven, únete a la procesión». Él respondió con un gesto despectivo, escupiendo al suelo. «¿Procesión?» «Mejor deberían procesar sus miserias», murmuró entre dientes. Con cada repique de campana su rabia crecía. Sentía que todos celebraban algo que a él le había sido negado. Mientras el pueblo se preparaba para entrar a la iglesia, él caminó despacio hacia la plaza sin apartar los ojos del templo. Cada paso lo acercaba no solo al edificio, sino a un destino que ni él mismo imaginaba en ese momento. Dentro de su pecho, los recuerdos de su infancia lo golpeaban como látigos. Su hermana enferma, las súplicas de su madre, los rezos que nunca trajeron alivio, y frente a él, los vitrales resplandecientes parecían burlarse, reflejando la luz del sol como si fueran testigos de su dolor. El murmullo de la multitud se volvió insoportable. La música de los mariachis mezclada con los cánticos lo hacía sentir atrapado en un mundo que no lo comprendía. Su respiración se aceleró, cerró los puños y en ese instante supo que ya no podía contener lo que ardía dentro de él. Se inclinó hacia el suelo, tomó una piedra áspera, pesada, y la sostuvo con fuerza. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de furia. Observó por última vez los rostros sonrientes alrededor y levantó el brazo. El sonido seco de la piedra rompiendo el primer vitral resonó como un trueno inesperado. Un grito de mujer se alzó en la multitud. Los niños corrieron hacia sus madres y los hombres voltearon incrédulos. Antes de que nadie reaccionara, Mateo lanzó otra piedra y luego otra. El cristal colorido estallaba en fragmentos que caían sobre el suelo sagrado, brillando como cuchillas de luz. «¡Está loco!», exclamó un anciano. «¡Deténganlo!», gritó otro. Pero Mateo no escuchaba. Cada golpe contra el vidrio era, para él, un grito contra el cielo, un reclamo acumulado por años de silencio divino. Su rostro estaba enrojecido, su pecho subía y bajaba con violencia, y en sus ojos había una mezcla de odio y desesperación que nadie se atrevía a enfrentar. El repique de las campanas continuaba, como si la iglesia quisiera responderle, pero el sonido se mezclaba con los vidrios estrellándose y los gritos del pueblo. Nadie sabía qué hacer. Algunos retrocedieron, otros quisieron correr hacia él, pero la escena tenía algo tan brutal y al mismo tiempo tan doloroso que paralizaba. Mateo, con el sudor resbalando por su frente, respiraba como un animal acorralado. Y aunque parecía fuera de sí, en lo más profundo de su ser presentía que aquel acto lo llevaría a un punto de no retorno. Algo se estaba desencadenando, algo más allá de su rabia, algo que pronto dejaría al pueblo entero en un silencio que nunca olvidarían. El último vitral estalló en 1000 fragmentos que cayeron como lluvia de fuego multicolor sobre el suelo del templo. El estruendo resonó por todo San Cristóbal, y de pronto los gritos de la multitud se apagaron. Un silencio pesado, casi sobrenatural, envolvió a todos los presentes. Ni los niños lloraban, ni los adultos se atrevían a pronunciar palabra. Solo quedaba el eco de los vidrios desmoronándose y el jadeo agitado de Mateo. Con el pecho ardiendo, respiraba como si cada aliento fuese un reto al cielo. Su brazo aún sostenía una piedra, pero ya no la lanzó. Se quedó quieto, clavado frente al altar con la mirada fija en la imagen de Cristo crucificado que colgaba sobre el retablo dorado. El polvo suspendido en el aire formaba haces de luz que se mezclaban con los colores rotos de los vitrales. Mateo tragó saliva.
Por primera vez, sintió que el peso de lo que había hecho lo aplastaba. Sus manos temblaban y una extraña calma, lejos de aliviarlo, le helaba la sangre. Algo en el ambiente había cambiado, algo que no podía explicar. Don Aurelio, que había intentado acercarse minutos antes, permanecía inmóvil a unos metros. Sus ojos no eran de enojo, sino de profunda compasión. La multitud, reunida en la entrada, contenía la respiración como si todos esperaran que algo sucediera. De pronto el aire se tornó denso, impregnado de un aroma dulce que no provenía de flores ni de incienso. Mateo sintió un cosquilleo recorrerle la piel, como si una corriente invisible lo envolviera. Dio un paso atrás, confundido, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. En medio del altar donde los fragmentos de vidrio aún caían, una luz intensa comenzó a expandirse. No era el reflejo del sol ni el resplandor de una vela. Era una claridad cálida, dorada, que no hería los ojos, sino que los atraía. En medio de esa luz, la silueta de un hombre se hizo visible. Mateo parpadeó varias veces, pensando que el alcohol o la locura le jugaban una trampa. Pero no era ilusión. El rostro que apareció ante él no era el de un juez furioso ni el de un enemigo. Era un rostro sereno, de mirada profunda y tierna, con una paz imposible de describir. Los labios de Mateo se movieron sin voz. No puede ser. Jesús estaba allí, no como una pintura colgada ni como un recuerdo lejano, sino vivo, presente, palpable. Sus pies descansaban sobre los escombros de vidrio sin que éstos lo dañaran. Su túnica blanca brillaba como si absorbiera la misma luz del cielo, y su mirada se posó directamente en los ojos de Mateo. El silencio del templo se volvió aún más hondo. Nadie se atrevió a respirar. El tiempo parecía detenido. Jesús no levantó la voz. No hubo trueno, no hubo reproche. Solo un susurro que retumbó en el corazón de Mateo, como si fuera un grito. «Hijo, ¿por qué hieres lo que puede sanar tu corazón?» Las palabras lo atravesaron. No eran acusación, eran ternura. No eran condena, eran una pregunta que revelaba su propia herida. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que las lágrimas contenidas desde su infancia amenazaban con desbordar. «No», gritó en su interior, aunque sus labios apenas se movieron. «No vengas ahora cuando nunca estuviste». Jesús no respondió con palabras, pero su silencio era más fuerte que cualquier argumento. Era un silencio que lo miraba, que lo desnudaba, que le mostraba la verdad que había querido ocultar detrás de la rabia. Mateo bajó la piedra que aún sostenía. Sus dedos la soltaron, y el golpe seco contra el suelo retumbó como un signo de rendición. El pueblo entero observaba en un mutismo absoluto. Nadie sabía si estaban presenciando un milagro o un delirio, pero todos coincidían en algo. Nunca habían sentido un silencio tan profundo, tan lleno de algo inexplicable. Mateo, paralizado, supo que su vida ya no volvería a ser la misma. Y aunque todavía luchaba contra la idea de creer, en el fondo entendía que había sido alcanzado por algo que escapaba a toda lógica. El resplandor se hizo más intenso, pero no cegaba. Era como mirar el sol sin dolor, como sumergirse en un río de luz tibia que envolvía cuerpo y alma. Mateo, que hasta entonces había sostenido su rabia como un escudo, sintió que sus rodillas temblaban bajo un peso invisible. El aire se llenó de un aroma dulce, parecido al de las flores de azahar que crecían en los huertos del pueblo, mezclado con el incienso que aún ardía en los altares. Jesús lo miraba sin apartar los ojos, y en esa mirada no había furia, sino una compasión que resultaba insoportable. Era como si cada recuerdo, cada herida y cada mentira que Mateo había dicho a lo largo de su vida estuvieran desnudas frente a ese rostro sereno. «¿Por qué me miras así?», susurró Mateo con la garganta seca. La voz llegó a él como un murmullo suave, pero cargado de fuerza. «Porque eres mi hijo». Mateo cerró los ojos un instante. Pensó que estaba loco, que el alcohol lo hacía alucinar. Sin embargo, cuando los abrió, la figura seguía allí, tan real como la piedra que momentos antes había lanzado.
Su respiración se volvió agitada y un sudor frío le recorrió la espalda. «Si de verdad fueras quien dices», se atrevió a decir, aunque apenas movió los labios, «no me habrías dejado sufrir tanto». Jesús no respondió de inmediato. Se inclinó levemente, como si escuchara lo más profundo del corazón de Mateo. Entonces habló con calma. «Nunca estuviste solo. En cada lágrima, en cada noche de dolor, yo estaba contigo». Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Su mente gritaba que no, que eran mentiras, pero su alma temblaba porque reconocía en esas frases un eco de verdad que no podía rechazar. Se llevó las manos al rostro, intentando resistir. «No», exclamó con rabia. «¿Dónde estabas cuando mi hermana se ahogaba en fiebre? ¿Dónde estabas cuando mi padre golpeaba a mi madre? ¿Dónde estabas cuando yo pedía ayuda y nadie me escuchaba?» La figura luminosa no retrocedió. Sus ojos brillaron más intensos y la respuesta llegó sin condena. «Estaba ahí, llorando contigo». Las lágrimas comenzaron a arder en los ojos de Mateo, aunque trató de contenerlas. Por primera vez en muchos años, sintió un nudo en la garganta que no podía tragar. La rabia y el dolor se mezclaban en una confusión insoportable. Jesús extendió una mano hacia él. No fue un gesto grandilocuente, sino sencillo como una invitación. Mateo dio un paso atrás, aterrado por lo que sentía. Su corazón latía como un tambor desbocado, y cada fibra de su ser gritaba que aquello no era posible. «Esto es una ilusión», murmuró con voz quebrada. «Una trampa de mi mente». Pero entonces algo lo estremeció. En el silencio del templo, escuchó un sollozo leve detrás de él. Al voltear, vio a una anciana del pueblo de rodillas llorando con las manos juntas. Más atrás, hombres y mujeres contemplaban en silencio, algunos con lágrimas, otros con miedo, todos conmovidos por una presencia que no podían negar. Mateo volvió a mirar la figura. La luz seguía ahí, envolviéndolo todo. Sus labios temblaron, y por primera vez el odio no fue suficiente para sostenerlo. Jesús habló de nuevo. «No vine a juzgarte, vine a recordarte que aún puedes ser libre». Mateo sintió que las paredes del templo se cerraban sobre él. Cada palabra abría una herida, pero al mismo tiempo dejaba entrar un bálsamo desconocido. No sabía si gritar, correr o caer de rodillas. La piedra que había soltado seguía en el suelo, partida en dos, como si también hubiera recibido el peso de aquellas palabras. Mateo miró sus manos vacías y entendió que algo estaba cambiando dentro de él, aunque no pudiera aceptarlo del todo. El silencio seguía gobernando, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de algo vivo, vibrante, como si el aire mismo estuviera respirando esperanza. Mateo, con el corazón desgarrado, comprendió que el rostro frente a él no era un sueño. Era una verdad que lo llamaba, y que, aunque resistiera, ya había comenzado a transformarlo. El silencio sagrado aún lo envolvía, pero dentro de Mateo crecía un grito que no podía contener. Aquella mirada de compasión lo desgarraba más que cualquier castigo, y el calor de la luz lo hacía sentir desnudo frente a sí mismo. No lo soportó. Con un gemido ahogado, retrocedió unos pasos tambaleantes y luego giró hacia la puerta. La multitud se abrió para dejarlo pasar, algunos por miedo, otros por desconcierto. Nadie se atrevió a tocarlo. Su respiración era entrecortada, como la de un hombre que huye de un incendio. Salió del templo casi tropezando, con el corazón martillando en el pecho. El aire de la tarde le golpeó el rostro, pero no lo alivió. Las calles empedradas de San Cristóbal estaban silenciosas, como si el pueblo entero aguardara una explicación. Mateo caminó apresurado, con las manos en la cabeza, murmurando entre dientes. «Esto no puede estar pasando. No puede ser real». La imagen de aquel rostro lo perseguía con cada parpadeo. Cerraba los ojos y seguía viéndolo. Los abría y sentía su presencia detrás de cada sombra. Se apoyó contra una pared, jadeando, y golpeó con el puño la piedra áspera. «¡No!». Rugió con furia, asustando a un perro callejero que salió corriendo. En ese momento, escuchó una voz interna, suave pero firme,
que parecía resonar en lo más hondo de su mente. «Hijo, no huyas». Mateo se llevó las manos a los oídos. «Cállate, déjame en paz». Un par de vecinos que lo vieron pasar cuchicheaban con temor. «¿Lo viste?». Estaba frente a una luz en el altar. No era un hombre cualquiera, parecía un milagro. O tal vez está poseído. Mateo aceleró el paso, sintiendo que cada mirada era un cuchillo en su espalda. El pueblo entero hablaba de él. Lo sabía. Lo señalaban, lo juzgaban. El peso de esas voces se mezclaba con el eco de las palabras que había escuchado dentro del templo. Se dirigió hacia la orilla del pueblo, donde los campos se extendían bajo un cielo que comenzaba a oscurecer. El canto de los grillos surgía entre la hierba, pero en sus oídos solo resonaba un murmullo insistente que no podía acallar. Se dejó caer en la tierra, con el pecho ardiendo. Golpeó el suelo con rabia, levantando polvo. «¿Por qué a mí?», gritó al viento. «¿Por qué ahora?». No hubo respuesta audible, pero dentro de sí sintió una ternura que lo asfixiaba. Y esa ternura lo enfurecía aún más. No quería compasión, no quería redención. Lo que quería era olvidar, arrancar de raíz esa visión que lo estaba destrozando. Pasaron los minutos y la noche cayó sobre San Cristóbal. Mateo caminó sin rumbo por callejones oscuros, con el sudor pegado a su frente y la mente hecha un torbellino. Se llevó la mano al pecho, como si pudiera arrancarse el corazón para dejar de sentir. En un intento de escapar de sí mismo, entró en una cantina casi vacía. El cantinero lo miró con recelo, pero le sirvió un vaso de mezcal sin preguntar nada. Mateo bebió de un trago, buscando apagar el fuego que lo consumía. El líquido ardió en su garganta, pero no calmó la ansiedad. Pidió otro y otro más. «¿Qué te pasa, Mateo?», preguntó un borrachín en la barra. «Nada que entiendas», respondió con voz áspera. Pero en realidad lo que sucedía era demasiado grande para ser explicado. No era solo miedo, ni solo rabia. Era una mezcla imposible de soportar. El recuerdo de un rostro que no podía negar y la certeza de que había visto lo divino. Aquella noche, por más que bebió, no logró borrar la visión. Cerraba los ojos y la luz regresaba, clara, implacable. Su huida no había terminado, apenas comenzaba, porque aunque escapara del templo, no podía huir de sí mismo. Al amanecer, San Cristóbal ya no era el mismo. La noticia del ataque a los vitrales y de lo que había sucedido dentro del templo corrió como pólvora encendida. Cada esquina del pueblo se llenó de murmullos, exageraciones y versiones contradictorias. Algunos hablaban de un milagro, otros de una blasfemia imperdonable, y unos más aseguraban que Mateo había perdido la razón por tanto alcohol. La plaza se convirtió en punto de reunión. Hombres con sombreros de ala ancha, mujeres con rebozos y ancianos con bastón se congregaron bajo la sombra de los árboles. Todos querían opinar, todos tenían algo que decir sobre lo ocurrido. El ambiente estaba cargado de tensión, como si la comunidad entera estuviera a punto de estallar. «Ese hombre merece la cárcel», gritó don Perfecto, un comerciante conocido por su carácter severo. «¿Cómo vamos a permitir que alguien destruya lo sagrado y se salga con la suya? No solo la cárcel», intervino otro. «También debería reparar cada vidrio que rompió, que trabaje hasta dejar la iglesia como estaba». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Sin embargo, no todos pensaban igual. Doña Mercedes, una anciana de fe profunda, levantó la voz con serenidad. «No olviden que nuestro Señor enseñó el perdón. ¿Acaso no vieron lo que ocurrió? No fue un acto común. Algo pasó en ese templo. Las opiniones chocaban unas contra otras. Los jóvenes, más impulsivos, querían castigo ejemplar. Los mayores, más prudentes, pedían calma. Nadie podía negar que lo sucedido había estremecido al pueblo entero. Don Aurelio llegó a la plaza con paso lento, pero firme. Su sotana estaba manchada de polvo, y su rostro reflejaba la carga de la noche anterior. Al verlo, todos guardaron silencio. El sacerdote levantó la mano y habló con voz pausada. «Hermanos, comprendo su enojo, comprendo su miedo.
Pero también les pido que no olvidemos lo que presenciamos. Anoche, en el altar, no vimos solo destrucción, vimos algo que nos supera. Un hombre lo interrumpió. ¿Está diciendo que debemos aplaudir a Mateo? ¿Que debemos agradecerle por profanar la iglesia? Don Aurelio negó con la cabeza. No digo eso. Lo que hizo estuvo mal, muy mal. Pero lo que ocurrió después no fue obra de Mateo. Fue un recordatorio de que Dios se manifiesta incluso en medio de la rebeldía. No lo vean como un simple criminal. Véalo cada quien como un signo que nos interpela. La multitud murmuró, dividida entre la razón y la fe. Algunos lo miraban con respeto, otros con incredulidad. Mientras tanto, Mateo no apareció en la plaza. Se había refugiado en los límites del pueblo, temeroso de las miradas y del juicio. Sentía en la piel el peso de las voces que discutían sobre él. Aunque no estuviera presente, sabía que era el centro de todo. En la reunión un joven campesino levantó la voz. «Padre, con todo respeto, la misericordia no repara los daños. La iglesia quedó destrozada. Alguien debe hacerse responsable». Don Aurelio asintió. «Sí, alguien debe hacerlo, pero recuerden que la justicia sin misericordia se convierte en venganza. Y la misericordia sin justicia se vuelve permisividad. El equilibrio es difícil, pero es lo que Cristo nos enseñó. La tensión no desapareció. Algunos aplaudieron sus palabras, otros bufaron con disgusto. San Cristóbal estaba dividido, y la figura de Mateo se alzaba como una herida abierta en medio de todos. Esa tarde, las campanas repicaron de nuevo no con alegría, sino con un sonido grave que llamaba a la reflexión. El pueblo entero sentía que algo más grande estaba en juego que simples vitrales rotos. Lo ocurrido había puesto a prueba no solo la paciencia, sino también la fe y la unidad de la comunidad. Y aunque Mateo estaba lejos, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar ese juicio. No solo el de la gente, sino el de su propia conciencia, que comenzaba a despertarse con una fuerza que nunca antes había sentido. Mateo pasó varios días escondido en las orillas de San Cristóbal, evitando las miradas y los cuchicheos del pueblo. Dormía mal, atormentado por recuerdos y por la visión que lo perseguía en sueños. Cuando despertaba, tenía la sensación de que la luz seguía frente a él, juzgándolo sin palabras. El mezcal ya no le daba consuelo, y las piedras de los caminos parecían pesar más bajo sus pies. Una mañana, mientras se sentaba bajo la sombra de un nopal, escuchó pasos acercándose. Reconoció esa voz antes de verla. «Hermano». Isabel estaba ahí, con un rebozo azul cubriéndole la cabeza y un canasto en las manos. Había crecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos de la niña que había sobrevivido a la enfermedad. Sus pupilas brillaban con ternura, aunque también con firmeza. «¿Qué vienes a hacer?», gruñó Mateo sin mirarla. «Vengo a verte. Todos hablan de ti, pero yo no quiero escuchar rumores. Quiero escucharte a ti». Mateo bajó la cabeza incómodo. «No tienes nada que escuchar. Estoy perdido y así es mejor». Isabel se arrodilló frente a él y dejó el canasto en el suelo. Dentro había pan y queso fresco. «No estás perdido. Lo que hiciste fue grave, sí. Pero yo sé que dentro de ti hay más que rabia». Él soltó una carcajada amarga. «¿Más que rabia? Si me conoces bien, sabes que soy pura rabia». «Te conozco mejor que nadie», respondió ella con suavidad. «Sé que lo que sientes es dolor disfrazado de enojo». Mateo la miró por fin. Sus ojos se humedecieron, aunque intentó contenerse. «¿Y qué sabes tú del dolor?». Isabel respiró hondo. «Sé que crecimos en la misma casa, que los golpes de papá me dolían a mí tanto como a ti, aunque yo rezaba mientras tú gritabas. Sé que me viste enferma y pensaste que Dios no escuchaba, pero yo sí sentía que estaba ahí, aunque fuera en silencio». Mateo apretó los dientes. «Ese silencio me mató, Isabel. Cada vez que rezabas, yo sentía que era como hablarle al viento. ¿Por qué a ti sí y a mí no?». Ella tomó sus manos endurecidas por el trabajo y la bebida. «No sé por qué las cosas fueron como fueron.
Pero sé que anoche en ese templo viste algo. Lo vi en tu cara cuando saliste corriendo. Y lo que viste no fue odio, fue amor. Él apartó la mirada temblando. Si fue amor, ¿por qué me siento como si me arrancaran las entrañas? Porque el amor verdadero duele cuando rompe las cadenas que llevamos dentro, contestó Isabel con firmeza. El silencio se extendió entre los dos. El viento movía suavemente las hojas del nopal y en la distancia se escuchaba el canto de un gallo. Mateo bajó la cabeza, sintiendo que sus defensas se desmoronaban poco a poco. «No sé qué hacer, Isa», dijo al fin con la voz quebrada. «No sé cómo cargar con lo que pasó». Ella sonrió con ternura. «No tienes que cargarlo solo. Déjate ayudar. Déjate sanar». Mateo se levantó bruscamente, intentando recomponerse. «No sé si puedo. No sé si quiero». Isabel lo miró con calma. «Entonces empieza por admitirlo. Eso ya es un paso». Él la observó unos segundos más, sin saber qué responder. Dentro de sí, algo se agitaba, como si una semilla estuviera intentando romper la tierra dura que lo cubría. No era aceptación, aún no, pero tampoco era rechazo absoluto. Era el inicio de una grieta. Esa noche, al quedarse solo, Mateo recordó cada palabra de Isabel, y aunque trató de ahogar su voz con más alcohol, lo único que escuchaba en su mente era esa frase. Lo que viste no fue odio, fue amor. Las noches se volvieron insoportables para Mateo. Apenas cerraba los ojos, los vitrales que había destruido aparecían intactos en su mente, brillando con una luz imposible, como si lo miraran desde lo alto con un juicio silencioso. En los sueños, las piedras que había lanzado no rompían el cristal, sino que regresaban hacia él, golpeando su cuerpo una y otra vez. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado y un grito atrapado en la garganta. El alcohol, su refugio habitual, ya no surtía efecto. Podía beber hasta que las botellas quedaran vacías, pero en lugar de olvido, encontraba más pesadillas. El sabor amargo del mezcal se mezclaba con la amargura de su alma. Por primera vez, se daba cuenta de que estaba huyendo no de la gente, ni siquiera de Dios, sino de sí mismo. Una noche de lluvia, cuando los truenos sacudían las montañas y el agua golpeaba con fuerza los techos de lámina, Mateo se acurrucó en su cama improvisada, cubriéndose con una manta vieja. El sonido de las gotas caía como un tambor constante que lo arrastraba de nuevo a sus recuerdos. Veía a su padre gritar, veía a Isabel toser en medio de la fiebre, veía a su madre rezar con lágrimas en los ojos, y siempre, detrás de esas imágenes, aparecía la figura luminosa que lo había confrontado en el altar. Se levantó agitado y golpeó la mesa con el puño. «Déjame en paz», gritó como si alguien pudiera escucharlo. El eco de su voz se perdió entre los truenos. Afuera, el viento azotaba las ramas de los árboles, y un relámpago iluminó su rostro desencajado en el reflejo de una botella vacía. Mateo apenas se reconocía. Sus ojos estaban rojos, hundidos, y en su barba descuidada se mezclaban lágrimas que no había querido derramar. Recordó las palabras de Isabel. «Lo que viste no fue odio, fue amor». Y esas palabras eran como un cuchillo, porque lo obligaban a aceptar que había algo más allá de su rabia, algo que lo llamaba y que él no sabía cómo abrazar. En medio de la tormenta, se llevó las manos al pecho. Sentía una opresión, un peso que lo hacía respirar con dificultad. Era como si todo lo que había guardado por años quisiera salir de golpe. Cayó de rodillas sobre el suelo de tierra y dejó escapar un sollozo que lo sacudió entero. «No puedo», susurró entre lágrimas. «No sé cómo vivir con esto». Por un momento, creyó escuchar otra vez esa voz interna, suave y clara. «No estás solo». Se estremeció, pero en lugar de paz sintió miedo. Si realmente no estaba solo, significaba que debía cambiar, y el cambio lo aterraba más que la condena. Los días siguientes no fueron distintos. El sol brillaba sobre San Cristóbal, pero para Mateo todo seguía siendo gris.
Caminaba como un fantasma por las calles, evitando la mirada de los demás. Cuando alguien lo reconocía, apartaba la vista con incomodidad o murmuraba en voz baja. Él lo sabía. No era solo el hombre que había destruido vitrales, era el hombre que había visto algo que nadie podía explicar. Una tarde, al pasar frente a la iglesia en ruinas, se detuvo. El templo seguía en pie, pero las ventanas eran ahora huecos oscuros. El viento entraba libremente, levantando el polvo del interior. Mateo sintió un escalofrío. Era como mirar su propia alma, un lugar vacío, lleno de fragmentos rotos. Se inclinó y recogió del suelo un trozo de vidrio de colores. Lo sostuvo entre los dedos y la luz del sol lo atravesó, tiñendo su mano de rojo y azul. Ese destello lo conmovió más de lo que quería admitir. Guardó el vidrio en su bolsillo y siguió caminando, con la sensación de que llevaba un pedazo de sí mismo en aquel fragmento. Las noches de tormenta no cesaban dentro de él, aunque el cielo estuviera despejado. Y en el fondo lo sabía. Ningún sueño, ninguna botella, ninguna huida lograría calmar ese rugido interno. Algo más lo esperaba, algo que tarde o temprano lo obligaría a enfrentarse consigo mismo y con aquel rostro que no podía olvidar. La lucha interna de Mateo alcanzó un punto insoportable. Ni las noches de tormenta ni los días soleados le daban paz. El pedazo de vidrio que había guardado en el bolsillo se convirtió en un recordatorio constante, un peso pequeño pero imposible de ignorar. Cada vez que lo sacaba, veía los colores iluminarse bajo la luz, y en ese brillo reconocía lo que no quería admitir. Había visto lo divino. Una mañana, después de una noche en vela, Mateo tomó una decisión que lo llenó de miedo. Caminó hacia la casa parroquial. Cada paso era pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. El pueblo lo miraba con recelo. Algunos cruzaban la calle para no toparse con él. Otros lo señalaban con el dedo, murmurando. Pero Mateo siguió adelante, decidido aunque tembloroso. Don Aurelio lo recibió en la entrada. El sacerdote lo observó en silencio durante unos segundos. Su mirada no era de reproche, sino de espera. «Mateo», dijo finalmente, «sabía que vendrías». Las palabras lo desarmaron. Mateo bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «No sé por qué estoy aquí, padre. No sé ni qué quiero». Don Aurelio lo hizo pasar y lo invitó a sentarse en un banco de madera. El ambiente olía a cera y a libros antiguos. «¿Quieres respuestas?», dijo con calma. «Y más que eso, quieres paz». Mateo rió con amargura. «¿Paz? Eso no existe para mí. He hecho demasiado mal». «Todos hemos caído, Mateo». «Pero lo que viste aquella noche no fue una condena. Fue una invitación». Las palabras le revolvieron el estómago. Mateo se llevó las manos a la cara. «No entiendo nada. Solo sé que lo vi. Lo vi ahí, frente a mí. Y me miró como nadie me había mirado nunca». Don Aurelio asintió. «Eso es lo que cambia a un hombre. No los castigos, no las leyes. Una mirada de amor verdadero». Un silencio pesado llenó el cuarto. Mateo respiraba agitado, como si estuviera luchando contra un enemigo invisible. Finalmente, habló en voz baja. «Tengo miedo, padre. Miedo de creer y volver a ser engañado. Miedo de abrir mi corazón y que se rompa otra vez». El sacerdote se inclinó hacia él. «La fe no es ausencia de miedo, hijo. Es caminar a pesar de él». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. Era la primera vez en años que lloraba sin rabia, solo con cansancio y desahogo. Don Aurelio le puso una mano en el hombro. «No tienes que resolverlo todo hoy. El primer paso ya lo diste. Buscaste ayuda». Mateo lo miró con ojos enrojecidos. «¿Y si no soy capaz de cambiar?». «Nadie lo es por sí mismo», respondió el sacerdote. «Pero con Dios lo imposible se vuelve posible». Ese día Mateo habló como nunca lo había hecho. Le contó a don Aurelio sobre su infancia, sobre los golpes de su padre, la enfermedad de Isabel, su odio hacia las promesas vacías, sus noches en las cantinas. Cada palabra era como arrancarse un pedazo de piel,
pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio. Cuando terminó, estaba exhausto. El sacerdote lo escuchó sin interrumpir, con una paciencia que lo conmovió. Finalmente dijo: «Tu historia es dura, Mateo, pero tu vida no está escrita aún. Puedes decidir qué hacer con lo que queda». Mateo salió de la casa parroquial al atardecer. El cielo estaba pintado de tonos anaranjados y violetas, y el aire era fresco. Caminó sin rumbo, pero con un peso menos en el corazón. No era libertad completa, pero sí un respiro. Esa noche, mientras guardaba otra vez el pedazo de vidrio bajo su almohada, se dio cuenta de algo. Ya no lo veía como una herida, sino como una señal. Y aunque seguía temblando por dentro, supo que había iniciado un camino distinto, un camino de búsqueda que apenas comenzaba. Los días posteriores a su conversación con don Aurelio fueron una mezcla de alivio y tormento para Mateo. Había dado un paso, sí, pero pronto se dio cuenta de que buscar un cambio no significaba que el pueblo lo aceptara. Apenas salía a las calles, los murmullos lo perseguían como sombras. «Ahí va el que destruyó los vitrales», susurraban algunos. «Cuidado con él, está maldito», decían otros en voz baja. Las mujeres lo apartaban de sus caminos, los niños lo miraban con miedo y los hombres lo observaban con recelo. El aislamiento se volvió un muro aún más alto que su propia rabia. Mateo sentía que, aunque había comenzado a abrir su corazón, el rechazo de los demás lo empujaba de vuelta al abismo. Una tarde, mientras intentaba comprar pan en la plaza, el panadero lo miró con frialdad. «No tengo nada para ti, Mateo. Vete». Él apretó los puños, conteniendo la ira. «Solo quiero pagar, no pido limosna». «Y yo no quiero tu dinero», replicó el hombre, dándole la espalda. Mateo salió de allí con el estómago vacío y el orgullo herido. Caminó hasta el río y se sentó en la orilla, luchando contra la tentación de regresar a las cantinas. La voz del pasado lo llamaba. Una botella y todo se olvida. Cerró los ojos con fuerza. Isabel lo encontró allí, con la mirada perdida en el agua. «Hermano», dijo suavemente, «¿otra vez estás huyendo?» «No, Isa. Estoy intentando no caer, pero la gente me odia. Me ven como si fuera un monstruo». Ella se sentó a su lado y lo miró con ternura. «No puedes controlar lo que piensan. Solo puedes decidir quién quieres ser ahora». Mateo apretó la mandíbula. «Quiero cambiar, Isa, pero no sé si puedo. Todo me empuja a ser el mismo de siempre». Ella le tomó la mano. «Entonces lucha. La fe es eso. Seguir aunque todo te grite que no vale la pena». Las palabras le calaron hondo, pero la lucha era real. Esa noche, el alcohol volvió a tentarlo con fuerza. Sus viejos compañeros de cantina lo llamaron desde lejos. «Mateo, ven, te invitamos un trago». El olor a mezcal y a humo lo envolvió. Dio un par de pasos hacia ellos, pero se detuvo. Recordó la mirada de Jesús en el altar, la voz de Isabel y las palabras de don Aurelio. Con el corazón latiendo fuerte, negó con la cabeza. «No, ya no». Los hombres se rieron. «Mírenlo, ahora resulta que es santo». «Siempre fuiste débil, Mateo». Él se alejó sin responder, aunque las burlas lo siguieron como piedras arrojadas a su espalda. Esa noche no durmió. La abstinencia lo hacía sudar, su cuerpo temblaba, y cada fibra le pedía volver a la bebida. Pero resistió, apretando entre las manos el trozo de vidrio de vitral que aún guardaba como símbolo de lo que había vivido. Al día siguiente fue a buscar trabajo. Tocó puertas, ofreció su fuerza, pero todos lo rechazaron. Nadie confiaba en él. Cansado, se dejó caer bajo la sombra de un árbol y murmuró al cielo. «¿De qué sirve todo esto si nadie cree en mí?». En su interior, la respuesta llegó silenciosa como un eco. «No lo haces por ellos, lo haces porque eres mío». Mateo respiró hondo. No entendía del todo, pero esa voz le dio fuerzas para ponerse de pie otra vez. Sabía que el camino no sería fácil. El rechazo, la tentación y la soledad serían pruebas constantes,
pero por primera vez, en lugar de rendirse, eligió seguir adelante. El cambio no llegaba de golpe. Era una batalla diaria. Una batalla que apenas comenzaba y que lo enfrentaría no solo a los demás, sino a sí mismo. El verano trajo lluvias intensas a San Cristóbal. Las montañas que rodeaban el pueblo parecían desbordar ríos de agua y lodo, y el cielo se abría cada tarde con tormentas que hacían temblar ventanas y techos. Una noche, tras horas de aguacero incesante, el río que cruzaba el pueblo se desbordó, arrastrando ramas, piedras y basura. Varias casas de adobe quedaron dañadas, y la iglesia, ya herida por la destrucción de los vitrales, sufrió un golpe aún más fuerte. Parte del techo se vino abajo. La noticia corrió al amanecer. Campanas repicaron con urgencia, y los vecinos se reunieron en la plaza. El templo estaba en peligro. Los muros agrietados y los escombros sobre el altar hacían pensar que, si no actuaban rápido, la iglesia podría derrumbarse. «Esto es un castigo», gritó uno de los hombres mirando al cielo. «Dios nos está mostrando su enojo», respondió otro. Mateo escuchaba los comentarios desde la multitud. Sentía un peso en el pecho. En su interior sabía que no era un castigo divino, pero también comprendía que tenía una deuda con aquel lugar. La misma voz que lo había perseguido en sus noches de tormenta ahora se alzaba dentro de él con claridad. «Levántate y repara». Sin pensarlo demasiado, avanzó hacia el frente. Los murmullos se elevaron de inmediato. «¿Qué hace aquí?» Él fue quien la destruyó. ¿Ahora quiere jugar al Salvador? Mateo levantó las manos, nervioso pero firme. «No les pido que confíen en mí. Solo quiero trabajar. Esta iglesia cayó por mis manos una vez y no permitiré que caiga de nuevo». Un silencio incómodo recorrió la plaza. Don Aurelio lo observó con atención, como midiendo sus palabras. Finalmente, habló. «El que destruye y luego busca reparar merece ser escuchado. Si Mateo quiere ayudar, no se lo impidamos». La decisión no convenció a todos, pero nadie se opuso abiertamente. Mateo se arremangó la camisa y comenzó a levantar piedras. Su cuerpo estaba débil por los años de exceso, pero cada esfuerzo lo hacía sentir distinto, como si cada bloque colocado fuera también un ladrillo en la reconstrucción de su propia alma. Isabel lo acompañaba, llevando agua y comida a los voluntarios. En un momento se acercó a él y le susurró: «Estoy orgullosa de ti». Mateo bajó la mirada, conmovido. «No lo hago por orgullo, Isa. Lo hago porque ya no quiero huir». Las horas se convirtieron en días. El sol ardía sobre sus espaldas y las manos de Mateo se llenaron de heridas abiertas. Pero no se detenía. Dormía poco, comía apenas lo necesario y regresaba al trabajo con una determinación que sorprendía incluso a quienes lo despreciaban. Un grupo de jóvenes murmuraba cerca de él mientras cargaba vigas. «No durará. Seguro lo hace para quedar bien». Mateo los escuchó, pero no respondió. Esa vez, el silencio fue su fuerza. El momento más difícil llegó cuando debieron levantar de nuevo parte del techo. Las lluvias amenazaban con volver, y era necesario reforzarlo antes de que una tormenta lo destruyera por completo. Los hombres más fuertes del pueblo dudaban en trabajar junto a él, pero don Aurelio dio la orden. «Subirá Mateo. Él ha demostrado que no se detiene». Con el sudor corriendo por su frente, Mateo trepó con sogas y tablas. Cada movimiento era una lucha contra el cansancio, pero también contra el recuerdo de la piedra lanzada en aquel mismo lugar. Mientras aseguraba las vigas, el sol rompió entre las nubes y un rayo de luz cayó directamente sobre el altar. El pueblo, desde abajo, guardó silencio. Por un instante, todos vieron a Mateo iluminado, no como un criminal, sino como un hombre en redención. El trabajo aún no estaba terminado, pero ese momento marcó algo en la memoria de San Cristóbal. El comienzo de un nuevo capítulo, tanto para el templo como para aquel hombre que había sido motivo de vergüenza y ahora se convertía en símbolo de esfuerzo. La reconstrucción del templo se prolongó durante semanas. Día tras día, Mateo trabajaba sin descanso, levantando muros, mezclando cal,
colocando piedras. Sus manos estaban llenas de ampollas, su espalda curvada por el esfuerzo, pero no se detenía. Cada golpe de martillo, cada corte en la piel, era para él una penitencia silenciosa, un recordatorio de lo que había destruido y de lo que ahora debía reparar. El momento más esperado llegó cuando, después de mucho esfuerzo, los artesanos del pueblo comenzaron a rehacer los vitrales. Los fragmentos rotos habían sido recogidos con cuidado y junto a piezas nuevas se transformaban en figuras que volvían a dar vida al templo. Mateo observaba fascinado cómo los colores se unían nuevamente, formando escenas de santos, ángeles y pasajes bíblicos. «Mira, hermano», le dijo Isabel mostrándole un vidrio azul que brillaba bajo el sol. «Aún lo que estaba roto puede volver a ser hermoso». Mateo lo sostuvo entre sus manos y asintió en silencio. Sus ojos se humedecieron. Los días finales de la obra coincidieron con una semana de cielos despejados, como si el mismo clima acompañara la restauración. Mateo fue uno de los encargados de colocar el último vitral. Subió con cuidado, ayudado por cuerdas y por la fuerza de sus brazos ya curtidos. El vidrio era grande y pesado, pero sus manos lo sostenían con una firmeza que nunca había sentido antes. Mientras lo colocaba, el sol comenzó a descender en el horizonte. Los rayos entraron por los vitrales recién restaurados, pintando el interior del templo con tonos de rojo, azul, verde y dorado. La luz se reflejó en el rostro sudoroso de Mateo, que quedó inmóvil, sintiendo cómo esa claridad lo envolvía. El pueblo, reunido en silencio, lo observaba desde abajo. Nadie habló, nadie se movió. Había en el aire una solemnidad imposible de describir. Don Aurelio levantó la vista con los ojos brillantes y murmuró: «El que destruyó, ahora ha devuelto la luz». Mateo descendió lentamente, y al llegar al suelo, se quedó de pie frente al altar. Miró hacia arriba y vio los vitrales relucientes, intactos, como si nunca hubieran sido rotos. Pero él sabía la verdad. Estaban hechos de fragmentos, piezas quebradas que al unirse habían creado algo aún más bello que antes. Isabel se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Lo sientes, Mateo?», preguntó con voz temblorosa. Él asintió. «Sí, siento que ya no estoy huyendo. No hubo aparición sobrenatural esa vez. No hubo luz milagrosa ni voces que retumbaran». Pero Mateo sintió, con una certeza que no necesitaba pruebas, que Jesús estaba allí, no en forma visible, sino en la calma profunda que llenaba su pecho. Era un silencio distinto, no de miedo ni de juicio, sino de paz. Los murmullos del pueblo se transformaron en respeto. Algunos que antes lo despreciaban lo miraban ahora con sorpresa, otros con reconocimiento. No todos estaban convencidos, pero nadie podía negar lo que habían visto. Un hombre que había destruido los vitrales y que ahora los había devuelto con más fuerza y belleza. Mateo se arrodilló frente al altar, no por obligación ni por miedo, sino por gratitud. Cerró los ojos y por primera vez en su vida rezó con sinceridad. «No sé cómo agradecerte, pero aquí estoy. Haz de mí lo que quieras». El silencio del templo fue la respuesta. Y en ese silencio, Mateo comprendió que la redención no era olvidar lo que había hecho, sino vivir de manera distinta a partir de ese momento. La iglesia resplandecía bajo los nuevos vitrales, y el pueblo, aún en silencio, supo que estaban presenciando no solo la restauración de un edificio, sino también la de un alma. Y aunque el camino de Mateo aún tendría pruebas, ese día quedó marcado como el inicio de su verdadera libertad. El sol de la mañana bañaba a San Cristóbal con un resplandor tranquilo. La iglesia, ahora restaurada, brillaba como nunca antes. Los vitrales proyectaban un arco iris sobre los bancos y el altar, llenando el templo de una atmósfera serena que parecía abrazar a todos los que entraban. Era como si aquel lugar hubiera renacido junto con el hombre que lo había dañado. Mateo Ramírez ya no era el mismo. Sus pasos eran firmes, sus hombros rectos y su mirada distinta. No había arrogancia en él, sino calma. En lugar del olor a mezcal, lo acompañaba el aroma del sudor de su trabajo
y la sencillez de un hombre que aprendía a vivir en paz. El pueblo, que antes lo miraba con desprecio, comenzó a reconocerlo de otra manera. Algunos todavía dudaban, pero la mayoría lo saludaba con respeto. Los niños, que antes lo evitaban, ahora se acercaban a él cuando ayudaba en la plaza, cargando costales de maíz o reparando cercas. Un día, mientras descansaba en la sombra frente a la iglesia, un anciano se le acercó. «Mateo», dijo con voz grave, «yo fui uno de los que pidió que te metieran a la cárcel. Me equivoqué. Tú has hecho más que reparar los vitrales. Has mostrado que un hombre puede cambiar». Mateo bajó la cabeza con humildad. «No me agradezca a mí. Si me ve distinto es porque ya no camino solo». Isabel, siempre a su lado, lo escuchaba con orgullo. Para ella, ver a su hermano así era un milagro mayor que cualquier otro. Una tarde, mientras compartían tortillas calientes y frijoles, le dijo con una sonrisa: «¿Ves, Mateo? La fe no te abandonó. Solo esperaba a que tú la dejaras entrar». Él sonrió suavemente. «Tal vez siempre estuvo ahí, Isa. Yo fui quien cerró la puerta». Don Aurelio también lo llamaba con frecuencia para conversar. No como un penitente, sino como un hermano en el camino. «El perdón no borra lo que pasó», le dijo una vez, «pero transforma lo que viene después. Eso es lo que has vivido». Mateo asintió, consciente de que sus heridas aún estaban ahí, pero ahora ya no lo dominaban. Había aprendido a verlas como cicatrices que contaban su historia, no como cadenas que lo ataban. El día en que se celebró la primera misa con los vitrales restaurados, el templo se llenó de gente. La música, los cantos y las oraciones se mezclaban con la luz de los colores que inundaban el lugar. Mateo, sentado en uno de los últimos bancos, observaba en silencio. No buscaba reconocimiento, solo quería ser uno más entre los fieles. Durante la homilía, don Aurelio habló con voz clara. «Hoy celebramos no solo la restauración de estas paredes, sino también la de un corazón que había estado perdido y fue encontrado. Que la historia de Mateo nos recuerde que nadie está demasiado lejos para volver». El pueblo entero guardó silencio. Muchos miraron hacia atrás, hacia donde estaba él, y Mateo sintió un calor recorrerle el rostro. No por vergüenza, sino por gratitud. Al salir de la iglesia, los niños corrían riendo por la plaza, las campanas repicaban con fuerza y el cielo estaba despejado. Mateo levantó la vista y murmuró una oración sencilla. «Gracias, por no rendirte conmigo». Esa fue la mayor prueba de que había cambiado. No necesitaba milagros visibles ni respuestas inmediatas. Bastaba con esa paz que ahora habitaba en su interior. Amigo y amiga que escuchas esta historia, recuerda que hasta lo más roto puede volver a brillar con más fuerza. La fe, la perseverancia y el amor tienen poder para transformar cualquier vida. Antes de despedirme, te invito a suscribirte al canal para no perderte relatos que tocan el alma y nos enseñan a mirar la vida con esperanza. Y si quieres seguir conociendo historias inspiradoras, haz clic en el video que aparece en pantalla. Allí encontrarás otra narración que te hará reflexionar profundamente.